Si alguien te ofrece un regalo y tú decides no aceptarlo, ¿a quién pertenece ese regalo? Esta es la pregunta que cambió la vida de un hombre consumido por el enojo, y es la puerta de entrada a los 12 relatos que compartiremos esta noche. Bienvenidos a Universo Consciente. En los próximos minutos dejaremos atrás el ruido del día para sumergirnos en la sabiduría de Oriente, a través de historias sobre monjes que aprenden a soltar sacos pesados, arqueros que fallan por exceso de ambición y la música que nace de una cuerda bien afinada. Guiaremos a tu mente hacia un estado de descanso profundo y claridad. Te invito a cerrar los ojos, ajustar tu respiración y permitir que estas palabras sean el bálsamo que tu espíritu necesita para concluir el día en paz. Comencemos con nuestra primera enseñanza, el regalo de la ira. Un hombre, consumido por el enojo, fue a ver al Buda decidido a descargar todo lo que llevaba dentro. Había acumulado frustraciones, heridas antiguas y una rabia que ya no sabía contener. Cuando lo vio sentado con serenidad, sintió que aquella calma era una provocación. Sin saludar, comenzó a insultarlo. Sus palabras eran duras, afiladas, lanzadas una tras otra como piedras. No dejó espacio para respuesta. El Buda permaneció en silencio, escuchando con atención, sin alterar su postura ni su respiración. El hombre continuó hasta quedarse sin voz. Esperaba una reacción, una defensa, una corrección, quizá un reproche. Pero no recibió nada. El silencio, lejos de enfurecerlo más, empezó a incomodarlo. Finalmente, el Buda habló. Permíteme preguntarte algo. Si alguien te ofrece un regalo y tú decides no aceptarlo, ¿a quién pertenece ese regalo? El hombre dudó. ¿A quién lo ofreció?, respondió. El Buda asintió. Lo mismo ocurre con la ira, los insultos y el desprecio. Si los ofreces y no son aceptados, permanecen contigo. El hombre sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. Nunca había pensado el enojo de esa manera. Siempre había creído que al lanzarlo se liberaba, pero ahora comprendía que, en realidad, se lo quedaba. El Buda continuó con voz serena. Responder con ira es beber veneno esperando que el otro sufra. Yo elijo no beber. El hombre guardó silencio. Por primera vez, no se sintió atacado ni juzgado. Sintió vergüenza, pero también alivio. Comprendió que su enojo no había sido causado por el Buda, sino que ya vivía dentro de él mucho antes. Se inclinó con respeto y se retiró sin decir más. No se volvió un hombre perfecto ese día, pero algo cambió. Aprendió que no toda provocación exige respuesta y que la verdadera libertad comienza cuando uno decide qué cargas no va a recibir. Desde entonces, cada vez que la ira se acercaba, recordaba aquella pregunta sencilla y poderosa y encontraba un espacio para elegir la calma. Un monje caminaba con un saco enorme a la espalda. Parecía pesado, pero él no se quejaba. Un joven lo vio y le preguntó: «Maestro, ¿cuál es la esencia de tu enseñanza?». El monje no respondió con palabras. Simplemente dejó caer el saco al suelo. El sonido fue seco, liberador. El joven esperó, como esperando una frase brillante. Nada. El monje miró al joven, luego miró el saco y lo levantó de nuevo para seguir caminando. El joven se frustró. «Eso es todo». El monje sonrió. «Eso es mucho». El joven no entendía. Entonces el monje habló. La gente cree que soltar es quedarse sin nada o quedarse quieto para siempre.
pero soltar es dejar el peso cuando ya te está rompiendo y luego continuar, sin orgullo por haber soltado, sin drama por haber caído, soltar y seguir. Esa es la práctica. El joven pensó en sus propios sacos, culpas, resentimientos, exigencias, una historia repetida en la mente cada noche. ¿Y cómo se suelta?, preguntó. Por instantes, respondió el monje. Un instante de respiración, un instante de perdón, un instante de dejar de explicarte, un instante de decir, por hoy, basta. Esa noche, el joven se acostó y cuando el pensamiento pesado volvió, imaginó el saco, lo dejó caer en el suelo de su mente. No resolvió su vida en una noche, pero durmió mejor, porque el cuerpo, cuando siente que puede soltar, aunque sea un poco, se relaja. Y esa es la enseñanza. No necesitas cargarlo todo hasta la madrugada, puedes soltar un momento y seguir mañana. Un emperador, conocido por su devoción, mandó llamar a un monje extranjero que acababa de llegar a sus tierras. Había oído que aquel hombre, silencioso y austero, traía consigo una enseñanza profunda. El encuentro tuvo lugar en un pabellón abierto, desde donde se veía el campo extendiéndose hasta perderse en la bruma del atardecer. El emperador habló primero, con orgullo contenido. He construido templos, he sostenido monasterios, he copiado sutras y he protegido a los monjes. Dime, venerable, ¿cuánto mérito he acumulado? El monje lo miró con serenidad. Su rostro no mostraba desafío ni admiración, solo claridad. Ningún mérito, respondió. La palabra cayó como una piedra en el silencio. El emperador se irguió, sorprendido. ¿Cómo es posible?, preguntó. He dedicado mi vida a lo sagrado. El monje habló sin dureza. Todo eso produce consecuencias en el mundo. Orden, respeto, continuidad. Pero el mérito verdadero no se acumula como monedas. No pertenece al ego ni se guarda para uno mismo. Cuando hay expectativa de recompensa, el acto pierde ligereza. El emperador frunció el ceño. Sentía que algo se le escapaba. Entonces, ¿qué es lo más sagrado?, preguntó. Nada sagrado, respondió el monje. Solo claridad. El emperador guardó silencio. Por primera vez, sus obras no lo protegían. No podía señalar templos ni logros para sostenerse. Había quedado desnudo frente a una enseñanza que no se dejaba poseer. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente. No lo sé, dijo el monje. El emperador no comprendió. El monje se inclinó y se retiró, dejando tras de sí una quietud extraña. Mucho tiempo después, el emperador recordó aquella conversación. Comprendió que había confundido hacer el bien con apropiarse de él, y que la paz no nace de acumular, sino de soltar incluso la idea de ser virtuoso. En un bosque apartado vivía un hombre temido por todos. Lo llamaban Angulimala. Su fama había crecido como crecen los incendios. Primero un rumor, luego una certeza y después pánico. Nadie quería cruzarse con él. Los caminos se vaciaban cuando alguien decía haber visto su silueta entre los árboles. Una mañana, el Buda caminó hacia ese bosque. Algunos intentaron detenerlo. Es peligroso, le advirtieron. El Buda siguió, con el paso tranquilo de quien no va a pelear con nadie. Angulimala lo vio desde lejos y pensó que aquel hombre caminaba demasiado confiado. Decidió alcanzarlo. Corrió con todas sus fuerzas, pero ocurrió algo extraño.
Por más que aceleraba, el Buda seguía adelante, como si la distancia se mantuviera intacta. Angulimala se enfureció, jadeando, y gritó: «¡Detente!». El Buda se detuvo y lo miró. «Yo ya me detuve», dijo. «El que no se ha detenido eres tú». Esa frase atravesó la rabia como una lluvia fría. Angulimala, confundido, preguntó qué significaba. El Buda respondió con una calma firme. Habló de la violencia interior, del impulso que empuja a herir, de la mente que corre detrás del odio y del orgullo. Dijo que la verdadera detención ocurre cuando el corazón deja de perseguir el daño. Angulimala sintió, por primera vez en mucho tiempo, que alguien lo veía más allá de su historia. No fue excusado, pero tampoco fue reducido a su peor acto. Sus manos temblaron. Su respiración se volvió torpe. Cayó de rodillas, agotado de sí mismo. Pidió cambiar. Pidió un camino. Con el tiempo se convirtió en monje. Muchos lo miraban con desprecio, porque el pasado deja sombra. Él lo aceptaba con humildad y seguía practicando. Aprendió a vivir con el peso de lo hecho sin volver a repetirlo, y descubrió que el arrepentimiento sincero puede volverse una fuerza silenciosa. Así entendió que dejar de correr no era rendirse, era empezar, por fin, a vivir con conciencia. En un valle profundo, donde el río se estrechaba entre rocas antiguas, el agua formaba un remolino temido por todos. La corriente giraba con fuerza, arrastrando troncos y espuma, y muchos creían que nadie podía atravesarlo sin perder la vida. Los habitantes del lugar evitaban ese tramo y lo miraban con respeto y temor. Un día, un viajero observó algo inesperado. Un anciano se lanzó al agua justo en el centro del remolino. El viajero gritó alarmado, convencido de que el hombre había cometido una locura. Corrió río abajo esperando encontrar un cuerpo, pero lo que vio lo dejó sin palabras. El anciano salió del agua caminando con calma, como si hubiera dado un simple paseo. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó el viajero, aún temblando. «Ese lugar destruye todo lo que entra». El anciano se sentó sobre una piedra y dejó que el sol secara su ropa. «No hice nada especial», respondió. «No luché contra el agua». El viajero no entendía. «Yo nací cerca de este río», continuó el anciano. «Desde niño aprendí a sentir su ritmo. Cuando entro en el remolino, no intento dominarlo ni resistirlo. Me dejo llevar por donde fluye, y cuando el agua me empuja hacia abajo, desciendo. Cuando me levanta, subo. No pienso en salir, solo en estar con el movimiento». El viajero guardó silencio. Aquellas palabras no hablaban solo del río. «La mayoría se ahoga porque pelea», añadió el anciano. «El miedo los pone rígidos. Yo confío en el curso del agua, porque no estoy separado de él». El viajero comprendió entonces que la verdadera habilidad no estaba en la fuerza, sino en la armonía, que muchas veces el sufrimiento nace de resistir aquello que no puede ser detenido. El anciano se levantó y se marchó lentamente, dejando tras de sí una enseñanza sencilla y profunda. Cuando dejas de luchar contra la corriente de la vida y aprendes a moverte con ella, incluso los remolinos más temidos pierden su poder. Un arquero era conocido en su aldea por su puntería impecable. Disparaba con naturalidad, sin tensión, como si su cuerpo supiera el camino antes que su pensamiento. Cuando apuntaba, su respiración era suave y la flecha encontraba el blanco casi sin esfuerzo. La gente se reunía a verlo practicar,
debido a la calma que transmitía su manera de disparar. Un día, alguien propuso convertir la práctica en una competencia. Colocaron una pequeña recompensa para el ganador, una pieza valiosa, admirada por todos. El arquero aceptó sin protestar, aunque algo en su pecho se cerró apenas escuchó la palabra premio. Tomó el arco, ajustó la flecha, pero esta vez sus manos estaban rígidas. Pensó en el valor del objeto, en la mirada de los demás, en lo que significaría ganar. Disparó y falló. Volvió a intentarlo. Falló otra vez. La multitud murmuró, confundida. ¿Cómo podía errar quien nunca erraba? Un anciano observaba en silencio. Se acercó al arquero y le habló con suavidad. Antes disparabas sin pensar en acertar. Ahora disparas pensando en ganar. El arquero bajó el arco. Sentía vergüenza, pero también comprensión. Cuando no había premio, continuó el anciano, tu mente estaba vacía. El blanco no era un desafío, era parte del movimiento. Ahora tu atención está dividida. Una parte apunta, la otra se aferra al resultado. Así, el cuerpo pierde su sabiduría. El arquero respiró hondo. Comprendió que no había perdido su habilidad, sino su libertad interior. Había permitido que el deseo de obtener algo lo sacara del momento presente. Días después, volvió a practicar solo, sin espectadores ni recompensas. Al soltar la expectativa, la flecha volvió a volar recta. El arquero aprendió que muchas veces no fallamos por falta de capacidad, sino por exceso de intención. Cuando el corazón se tensa por querer lograr, la acción se vuelve pesada. La verdadera destreza nace cuando el hacer no está cargado de miedo ni ambición, sino de presencia tranquila. Sona era un discípulo entregado. Había abandonado su vida anterior y se había dedicado por completo a la práctica. Pasaba horas caminando en meditación, sentado, recitando, observando cada pensamiento con rigor. Su disciplina era tan intensa que sus pies se agrietaron y sangraron. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, la claridad que buscaba no llegaba. Con el paso de los días, Sona comenzó a desanimarse. Pensaba que quizá no estaba hecho para ese camino. Su mente, cansada, oscilaba entre la exigencia extrema y el deseo de abandonar por completo. El Buda, al percibir su estado, lo llamó y le habló con calma. Sona, antes de dedicarte a la vida monástica, ¿sabías tocar el laúd? Sí, maestro, respondió. Lo tocaba bien. Dime entonces, continuó el Buda, ¿qué ocurría cuando la cuerda estaba demasiado tensa? El sonido era áspero y la cuerda podía romperse. ¿Y cuando estaba demasiado floja? No producía sonido alguno. El Buda lo miró con atención y dijo, así es también la práctica. Cuando el esfuerzo es excesivo, la mente se quiebra. Cuando es insuficiente, la mente se adormece. Solo cuando la cuerda está afinada con justeza surge la música. Sona guardó silencio. Aquellas palabras no lo empujaban a hacer más ni a rendirse, sino a encontrar un punto nuevo, la medida justa. El Buda añadió, la paz no nace de la violencia contra uno mismo, nace del equilibrio, de escuchar el propio ritmo, de avanzar sin dureza ni abandono. Sona comprendió que su sufrimiento no venía de la práctica, sino de la manera en que se relacionaba con ella. Comenzó a caminar con menos tensión, a sentarse sin exigirse resultados, a respirar con amabilidad. Con el tiempo, la mente se volvió clara, no porque forzara la puerta, sino porque dejó de golpearla. Y así, como una cuerda bien afinada,
su práctica empezó a dar un sonido sereno y verdadero. Un día, el Buda reunió a los monjes y habló sobre algo que parecía imposible: mantener un corazón limpio incluso cuando el mundo hiere. No lo dijo con tono de exigencia, sino como quien ofrece una brújula para los momentos más difíciles. Les contó una imagen poderosa. Dijo que podía ocurrir que alguien, lleno de rabia, insultara, humillara o incluso lastimara a otra persona. En esa situación, la mente suele reaccionar con fuego. Nace el deseo de devolver el daño, de defender el orgullo, de hacer que el otro pague. El Buda observó que ese impulso, aunque humano, trae una segunda herida, una herida interior que permanece cuando el golpe ya pasó. Entonces pronunció el símil que quedó grabado en quienes lo escucharon. Incluso si alguien atacara con una sierra, cortando el cuerpo, el entrenamiento de la mente consistía en no permitir que el odio tomara el mando, no porque el dolor no existiera, ni porque la injusticia fuera aceptable, sino porque el odio vuelve al corazón un lugar inhabitable. Uno de los monjes preguntó cómo lograr algo así sin volverse frío. El Buda respondió que la compasión no niega lo que ocurre, lo sostiene sin contaminarse. Explicó que la mente puede aprender a protegerse sin endurecerse. Puede poner límites, alejarse del daño y buscar seguridad, pero sin alimentar la fantasía de destruir al otro por dentro. Les dijo que, cuando el odio entra, se siente como una llama que promete fuerza, pero al final deja ceniza. Cuando la bondad entra, no siempre se siente heroica, pero deja claridad. El Buda concluyó que la verdadera victoria no es ganar una pelea, sino no perder la paz interior, porque el odio nunca se detiene por odio. Se detiene cuando alguien decide no seguirlo. Una tarde, el Buda caminaba con algunos discípulos por un bosque tranquilo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y el aire tenía ese olor limpio que queda cuando el sol calienta la tierra sin prisa. Los monjes avanzaban detrás de él, cada uno con su propio mundo interior. Preguntas, dudas, expectativas. El Buda se detuvo junto a un árbol y se agachó. Tomó un pequeño puñado de hojas y lo sostuvo en la palma de su mano. Luego señaló el suelo alrededor, donde las hojas parecían no terminar. «Díganme», preguntó, «¿qué es más, las hojas que tengo en la mano o las hojas del bosque?» «Las del bosque, maestro», respondieron. El Buda asintió. Su mirada era suave, sin intención de impresionar. Solo quería mostrar algo que fuera evidente para el corazón. «Con la comprensión ocurre lo mismo», dijo. «Lo que he visto sobre la vida es vasto, como las hojas del bosque. Sin embargo, lo que enseño es como este pequeño puñado». Un discípulo frunció el ceño, con sinceridad. «¿Por qué no lo enseñas todo?» El Buda lo miró con respeto, como se mira a alguien que busca alivio. Porque no todo lo que se puede saber ayuda a liberarse del sufrimiento. Hay conocimientos que alimentan la curiosidad y dejan el corazón igual de inquieto. Yo enseño lo que conduce a la paz, lo que ayuda a vivir con claridad, a soltar la crueldad, a comprender el dolor, a cultivar una mente estable. Las hojas se movieron con el viento y ese sonido pequeño pareció una respuesta adicional. El discípulo bajó la mirada, entendiendo que su ansiedad por saber más era otra forma de agitación. El Buda cerró la mano, dejó caer las hojas y continuó caminando. Desde aquel día, los discípulos recordaron que la sabiduría no se mide por la cantidad de ideas almacenadas, sino por la paz
que una enseñanza deja en la vida diaria. En el templo, un joven discípulo buscaba una respuesta que lo dejara tranquilo. Había practicado con disciplina, meditaba al amanecer, recitaba sutras, estudiaba enseñanzas. Aún así, sentía que algo le faltaba, como si la paz estuviera siempre un paso más allá. Una tarde, fue a ver al maestro Nansen. Lo encontró caminando despacio por el patio, como si contara el tiempo con los pies. El discípulo se inclinó y preguntó: «Maestro, ¿cuál es el camino verdadero?». Nansen lo miró con naturalidad, sin solemnidad. «La mente ordinaria es el camino». El discípulo quedó confundido. Esperaba una técnica especial, una postura secreta, una frase brillante. Mente ordinaria le sonó demasiado simple, casi decepcionante. «¿Entonces debo dirigir mi mente hacia ese camino?», preguntó con ansiedad. Nansen respondió con tranquilidad: «Cuando intentas dirigirla, te alejas». El joven frunció el ceño. «¿Cómo voy a saber entonces que estoy en el camino?». Nansen se detuvo un instante y señaló el aire, el suelo, el sonido de las hojas. «Cuando buscas contención, tu mente se divide. Una parte vive y otra parte persigue. El camino aparece cuando ya no persigues. Comer cuando comes, caminar cuando caminas, escuchar cuando escuchas. Eso es». El discípulo guardó silencio. Algo en su interior se suavizó, aunque todavía no lo entendía del todo. Se dio cuenta de que había convertido la práctica en una carrera y que incluso su deseo de paz era una forma de agitación. Nansen siguió caminando. No añadió nada más. El joven se quedó allí, sintiendo por primera vez que el camino no estaba escondido en un lugar alto, ni guardado en una idea compleja. Estaba en lo cercano, en lo sencillo, en la vida tal como ocurre cuando deja de ser empujada. En un bosque seco, el viento arrastraba hojas quebradizas y el suelo crujía con cada paso. La estación había sido dura. Casi no quedaba humedad, y los animales buscaban sombra como quien busca refugio para el corazón. Un día, una chispa pequeña bastó para encender el desastre. El fuego comenzó a correr entre los arbustos, rápido, hambriento, empujado por el aire caliente. Los venados huyeron, las serpientes se escondieron bajo piedras, las aves levantaron vuelo con el miedo en el pecho. En medio de esa estampida, una codorniz muy joven quedó atrapada. Sus alas aún no eran fuertes. Intentó correr, pero sus patas eran cortas y el humo ya mordía la garganta. Por un instante, la codorniz sintió algo parecido a la desesperación, la sensación de estar sola frente a una fuerza inmensa. Miró alrededor y entendió que no llegaría a ningún sitio. Entonces, hizo lo único que podía hacer. Se quedó quieta. Cuando las llamas estuvieron cerca, la codorniz habló con una claridad que no venía del orgullo, sino de lo más profundo. Declaró una verdad sencilla, una verdad limpia, que nunca había dañado a nadie, que su vida había sido pequeña y honesta, que no tenía armas ni malicia, que su corazón no había buscado hacer sufrir. En el mismo instante en que esa verdad fue pronunciada, el fuego cambió. La lengua de las llamas se abrió alrededor de ella, como si una mano invisible hubiera trazado un círculo de protección. La codorniz quedó a salvo en un pequeño espacio intacto, mientras el incendio continuaba su camino sin tocarla. Cuando el humo se disipó, los animales regresaron y la vieron allí, viva. Muchos se preguntaron qué fuerza podía detener algo tan feroz. La codorniz no habló de magia,
había aprendido que una verdad sostenida con el alma puede volverse refugio. A veces, cuando todo parece arder, lo único firme es la integridad. Y cuando la integridad aparece, el miedo pierde parte de su dominio. En una región montañosa, había un monasterio construido cerca de un profundo desfiladero. Allí vivía un monje que había hecho un voto personal: nunca cruzar el puente que conducía más allá del desfiladero. Para él, ese límite simbolizaba la vida retirada, la contemplación y la renuncia al mundo exterior. Durante años cumplió su promesa con cuidado y convicción. Cierto día llegaron dos visitantes, un sabio taoísta y un erudito confuciano. Cada uno venía de un camino distinto y defendía una forma diferente de comprender la vida. Aún así, el encuentro fue cordial. Se sentaron juntos, compartieron té y comenzaron a conversar. Hablaron del orden del mundo, de la naturaleza, del deber, del fluir, del silencio y de la acción. La charla se volvió tan viva que el tiempo pareció desaparecer. Cuando llegó el momento de despedirse, el monje acompañó a sus invitados por el sendero, absorto todavía en la conversación. Seguían intercambiando ideas, comparando miradas, encontrando puntos de contacto donde antes creían que solo había diferencias. Sin darse cuenta, el monje cruzó el puente del desfiladero, aquel que había jurado no atravesar. Al oír el rugido del agua abajo, los tres se detuvieron. El monje miró a su alrededor y comprendió lo que había hecho. Durante un instante, el silencio se hizo profundo. Luego, sin reproches ni vergüenza, los tres comenzaron a reír. No fue una risa burlona, sino una risa clara, libre, nacida del reconocimiento. Rieron al darse cuenta de que las divisiones que defendían con tanta seriedad se habían disuelto en la experiencia compartida. Rieron porque la vida había ocurrido sin pedir permiso a las ideas. Rieron porque el límite que parecía tan firme había desaparecido en un momento de auténtica presencia. Después de la risa, se despidieron con respeto y siguieron cada uno su camino. El monje no volvió a hablar de su voto. Había comprendido que, cuando el corazón está despierto, no hay fronteras que necesiten ser vigiladas con rigidez. Desde entonces, se dice que el eco de aquella risa todavía habita el desfiladero, recordando que la sabiduría auténtica une donde antes había separación. Con la risa del monje aún resonando en el desfiladero, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Ya no hay más historias que procesar, ni más lecciones que aprender por esta noche. Tu único deber ahora es permitirte descansar. Siente cómo la sabiduría de estos relatos se asienta en tu interior, recordándote que la paz no es algo que se busca, sino algo que aparece cuando dejamos de luchar. Apaga tus preocupaciones, confía en el silencio y permite que tu cuerpo se entregue al sueño más profundo. Gracias por permitirme acompañarte. Si estos cuentos te han traído calma, no olvides dejar tu luz en los comentarios. Descansa profundamente. Hasta nuestro próximo encuentro en Universo Consciente.